adelante con una mirada arrogante. Mientras estaba detrás de ella, estaban las constelaciones de los dioses del Olimpo. Y miré su espalda con desprecio. Y la oscura razón de que, incluso algunos dioses, Olimpes la miró con recelo. Temía que Tasa quisiera acercarse a ellos. Y pensé que con más precisión. Eran bastante cautelosos con el Hades. El protagonista volviendo a los acontecimientos del presente. Ligeramente inclinó la cabeza hacia abajo. Miró la puerta, llevando su mano a su mango. Y apretándolo fuerte pensando que por algún milagro recibió protección del reino de los muertos. Tal vez tuvo suerte de que el legendario. La constelación resultó ser Perséfone. Doc con un hábil movimiento de su mano. Abre esa misma puerta dorada. Con un fuerte crujido resonando por toda la zona. Y razona que las reglas de la ceremonia de heredar la historia eran simples. El protagonista continuó de pie en su lugar, girando bruscamente hacia un lado. Y miró al frente, con una expresión sorprendida y tranquila en su rostro. Viendo a John por delante, quien con una expresión tranquila y arrogante en su rostro, se acercó a la puerta junto a él, metiendo las manos en los bolsillos. Y razonó que la encarnación misteriosa se encontraría con las constelaciones, dentro de la habitación y después de escuchar las condiciones. Tendría que subir al escenario y anunciar qué historia habían elegido heredar. Junio arregló su popa y la medicina miró al frente. Mientras DOC miraba hacia un lado con una pequeña sonrisa y una mirada arrogante, diciendo: "Nos vemos pronto en el mismo momento". La puerta está parada en medio del salón de banquetes. De repente cerró de golpe con gran fuerza. Y llevó un sonido fuerte por toda el área. Doc cerró las puertas de la habitación que le fue asignada, con un movimiento lento de su mano. La ventana de notificación del sistema notificó que tenía: "Conviértete en el maestro de la habitación de los secretos". Durante una hora, el protagonista estuvo en esa misma habitación. Y volvió la cabeza un poco hacia un lado, mirando al frente, con una expresión seria y tranquila en su rostro. Razonando que esta habitación de secretos fue uno de los lugares más aislados dentro del Starstream. Doc estaba en una habitación enorme en medio del cual había un escritorio con una silla y algunas cosas encima. Gire hacia un lado y mire todo a su alrededor, con gran sorpresa e interés. Él razona que incluso la charla sobre "no puedo averiguar qué está pasando aquí", hasta que se notifiquen varias ventanas de notificación del sistema que se le había concedido la autoridad para administrar la habitación de los secretos. Y el tiempo máximo para usar la habitación fue de 1 hora. En el mismo momento, los recuerdos surgieron en su cabeza de cómo Perséfone, abriendo ligeramente la boca, dijo eso independientemente de su elección. Él tendría enemigos. Ella continuó sentada en su lugar, inclinando la cabeza hacia abajo. Mira hacia adelante con una amenaza. Mirada intimidante diciendo eso. Debería pensar detenidamente sobre si sería tan malo hacer que alguien. Su enemigo, el protagonista, se inclinó un poco hacia adelante, poniendo su mano sobre la mesa y levantando la cabeza un poco más alto, mirando al frente, con una expresión interesada y seria en su rostro, pensando que no sería tan malo hacer un enemigo. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que tienes que probar el misterio. Conoce tantas constelaciones como sea posible, en el tiempo asignado al mismo momento. Una mano con ropa amarilla de repente abrió la puerta y se encontró dentro de la habitación de los secretos. Y una luz amarilla brillante comenzó a fluir dentro. El protagonista se sentó en su escritorio con expresión segura
mientras cierta constelación entraba en su habitación, dirigiéndose a la encarnación de Kim Dae-jung, el monje budista de la constelación. Estaba parado en medio de la habitación, su mirada seria fija hacia adelante, y dijo que debería elegir el Festival del Renacimiento, mientras que las tabletas de madera con inscripciones flotó en el aire detrás de él. Esta constelación continuó mirando hacia adelante, con una amenaza, mirada muy seria a través de sus gafas doradas. Y mientras la ventana de notificación del sistema notificó que la constelación del progenitor de la raza humana lo estaba mirando cuidadosamente. El protagonista, sentado en su lugar de trabajo, puso su mano sobre la mesa e, inclinándose un poco hacia adelante, miró al frente con una mirada contenta y seria, sonriendo un poco, razonando lo que significa uno será India. Entonces apareció una imagen en su cabeza de un barco flotando en el mar, que estaba atado al cuerno de un pez mítico. Y varias personas estaban sentadas en él, así como la constelación, que acababa de entrar en su habitación, mientras recordaba las líneas del cuento. Él había leído, que dijo que, según la epopeya india, el dinero pudo sobrevivir a la gran inundación. Y, gracias al hecho de que salvó la vida de los peces, pudo escapar de la gran inundación en un barco donado por el pez, nadando hasta la cima del Himalaya. El progenitor de la raza humana continuó de pie en su lugar, arreglando su mirada seria de frente y llevándose la mano al estómago, mientras que las tabletas de madera con inscripciones levitó en el aire detrás de él. Y el DOC razonó que el negociador de los Vedas fue el menú de la constelación, llamado el progenitor de la raza humana. A menudo se peleaba por los derechos de autor de la leyenda con el dueño del arca, una constelación de la nebulosa del Edén. El protagonista continuó sentado en el escritorio y poniendo sus manos sobre la mesa. Pensé que se podría decir que, entre la nebulosa del Veda, Manu es el más entendido en la disputa de derechos de autor. Y preguntar qué y por qué. El propietario no vino en persona el 25 de diciembre. Hasta que Monyu, de pie en medio de la habitación, preguntó qué pensaba de una figura tan venerable. Hubo mucho tiempo y dijo que suficiente charla y solo necesitó dar una respuesta. Dinero, esperaba con una expresión arrogante y petulante, levantando la cabeza ligeramente hacia arriba. Y le preguntaron si aceptaba el Festival del Renacimiento o no en este momento. El protagonista fijó su mirada severa al frente, levantando ambas manos a su cara. Y estaba perdido en sus pensamientos, pensando que había decidido comportarse de esta manera. Y mientras la constelación, cuya leyenda parecía estar heredando. Ni siquiera vine aquí por mi cuenta. En el mismo momento DOC, quien continuó sentado en su escritorio, inmediatamente pidió que los Vedas tuvieran algo que ofrecerle. Si él estaba de acuerdo, y Manyu, ¿quién estaba parado frente a él? Con su mano extendida frente a él, dijo que se le concedería la bendición del Hijo de Dios. Inmediatamente preguntó qué era y qué era. Manyu, sacudiendo la cabeza un poco hacia un lado, con insatisfacción obvia en su voz, pidió que lo hiciera. Aparentemente tengo que explicar todo. Y le dijo eso aún más a un mortal patético. Waldak continuó sentado en su escritorio, colocando sus manos sobre él y apoyándose en la cabeza, diciendo que él es de nuevo con sus patéticos mortales. Después de lo cual el protagonista, levantando ligeramente la cabeza y continuando llevándose las manos a la cara, esperaba con una mirada engreída y arrogante.
Diciendo eso, ¿no le parece que esta frase ya haya convertirse en un cliché anticuado? Y las constelaciones adoran historias nuevas e inusuales. En el mismo momento continuó que, ¿por qué sigue humillando a la humanidad con estas frases populares? Y Manji, agudamente enojado, se inclinó mucho hacia adelante y miró al frente, con una amenaza y expresión insatisfecha en su rostro. Puso su mano hacia adelante y gritó en voz alta que es un sinvergüenza y no se atreve a comportarse así. Pero dijo que todavía se atreve. Y aquí están sus decisiones. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que había utilizado la autoridad para administrar la habitación de los secretos, Doc continuó sentado en su asiento en su escritorio, manos juntas frente a su cara. Walmanu se paró en su asiento y miré hacia adelante con gran sorpresa. Como la notificación del sistema, la ventana apareció justo enfrente de él, notificándole que había pateado la constelación de el progenitor de la raza humana. Dinero fuera de la habitación. Estaba muy indignado y sorprendido por lo que estaba pasando. Tratando de decir algo, finalmente, mientras su cuerpo se desintegraba en pequeños partículas azules y desapareció de la habitación. El protagonista continuó sentado en su escritorio. Y pensé que el poder en la habitación estaba en sus manos. Hasta que justo frente a él, en el lugar donde la constelación acababa de estar, solo una pequeña luz azul quedó después de él. En el mismo momento, Deo se sigue manteniendo sus manos sobre la mesa, levantando ligeramente la cabeza. Esperaba con una expresión segura y seria en su rostro, diciendo que estaba esperando el próximo. Y un hombre con una túnica negra con un bastón en sus manos inmediatamente abrió las puertas y entró en la habitación. Yok miró al frente, con gran sorpresa e incomprensión, cuando la constelación comenzó a hablar, dirigiéndose a la encarnación de Kim Yok-ya. La constelación de la túnica negra estaba parado en medio de la habitación de los secretos, y extendió sus brazos a los lados, sonriendo un poco diciendo que debería unirse al Olimpo. La constelación miró hacia adelante, sonriendo un poco con una mirada benévola pero desdeñosa. Mientras que la ventana de notificación del sistema anunció que era la constelación que se había sacado el ojo. Sonriendo, Deo se tiró un poco la pierna hacia atrás, sentado en su silla en la mesa. Y le pregunté, ¿qué fue él quien se sacó los ojos? Inmediatamente dijo que vio, que sabía quién era el protagonista. Continuó sentado en su escritorio con las manos en él. Y dijo que los estudiantes coreanos estudian mucho sobre él, que incluso empiezan a sentirse enfermos. Y la razón por la que el que se sacó los ojos, también conocido como Edipo el Rey en las universidades, su tragedia en las clases de la humanidad. Las ciencias están siendo frotadas en agujeros. Han pasado tantos años. Y de nuevo comienza a sembrar con odio por Sófocles. Mientras Edipo se paraba justo frente a él, en medio de la habitación, se paró con ambas manos apoyadas en un bastón. Y dijo que esto era extraño. Y él no esperaba esto. De los pequeños países del este. En el mismo momento Doc dijo que ya se había enterado de su propuesta, del dios del vino y el éxtasis, y quería que heredara la leyenda del jefe del culto de Baco. Un Edipo inclinando un poco la cabeza hacia abajo. Esperaba con una gran sorpresa y un malentendido, preguntando por Baco, después de lo cual, continuando de pie en su lugar, apoyándose en su bastón y llevándose la mano a la barbilla. Pensé que un poco dijo eso aparentemente,
ya le había hecho propuestas. Y Deose continuó sentado en su mesa, poniendo sus manos sobre él. Y pensé que algo andaba mal aquí. Razonando que Perséfone, quien, demostrativamente separado del Olimpo en el banquete, ¿fue Dioniso quien pidió no confiar en nadie? En el mismo momento, imágenes de Perséfone y una copa de vino. La personificación de Dioniso apareció en su cabeza. Y razonó que ninguno de ellos invitó que se una al Olimpo en el mismo momento. Edipo extendiendo los brazos hacia los lados. Continuó diciendo eso sin embargo. Él no estaba aquí por la propuesta de Baco. Y no reclamar derechos de autor sobre su leyenda. Del avivamiento, y Deose se sentó en su escritorio, poniéndole las manos encima, y esperaba con una mirada interesada, pensando que tal vez era un verdadero representante del Olimpo. Inmediatamente después de esto, Edipo dijo que el Olimpo estaba ansioso por ofrecerle otra leyenda. El carnaval Lightning y el protagonista. Después de escuchar esto, me sorprendió mucho. Y no entendía lo que estaba pasando. Mirando al frente con una mirada desconcertada. Deose levantando ligeramente la cabeza. Miró al frente con mirada sorprendida y desconcertada, sin entender lo que estaba pasando. Mientras Edipo parado frente a él, extendiendo sus brazos hacia los lados. Con una sonrisa en su rostro, dijo: lo que ve esta leyenda le es familiar. Y él pensó que, pero, ¿no es el carnaval del relámpago la historia de Zeus, uno de los 3 grandes dioses? Y la ventana de notificación del sistema, notificado sobre el banquete de la constelación, escondido en el escenario. Sus condiciones y características. Inmediatamente después de que se pronunciaron las palabras, Edipo continuó diciendo que sí. Él entendió todo correctamente. Y la leyenda que propuso era básicamente diferente de otras leyendas sobre el renacimiento que otros Nebuli estaban listos para darle. Waldo, inclinando un poco la cabeza hacia abajo, estaba muy sorprendido y desconcertado por lo que estaba pasando. Después de una breve pausa, y pregunté qué. Pero, ¿por qué hacerle una oferta así? Entonces Edipo continuó diciendo que, porque él y los 3 más, vio un fragmento de su destino. Y mientras está en la cabeza del protagonista, una imagen de una gran entidad, de color azul brillante y morado, apareció, mirando hacia abajo en todo. Y razonó sobre su destino. Entonces apareció una imagen en su cabeza, de sí mismo, parado y sosteniendo la hoja en su mano. Mientras estaba en el suelo detrás de él, parecía ver una terrible sombra oscura. Volviendo mientras Edipo continuaba su historia, diciendo eso tarde o temprano, él sería honrado con un carnaval de relámpagos. Y por supuesto que incluso podría heredarlo como una leyenda. Conseguir un profeta ciego inmediatamente después de esto. Él continuó diciendo que, pero se rumorea que ya es un predicte. Y aparentemente será imposible. Y la elección sigue siendo solo suya. Inmediatamente comenzó a caminar hacia la salida, retrocediendo un poco. Y el protagonista saltó bruscamente de su asiento, apoyando sus manos en la mesa. Y con gran sorpresa, dijo que no entendía el significado de esto. Y le pregunté de dónde sacó tal destino. Edipo ya prácticamente había salido de la habitación. Y retroceder un poco, con una expresión tranquila y seria en su rostro. Dijo eso sin embargo. Sin duda, algún día necesitaría la ayuda del Olimpo. En el mismo momento, continuó diciendo. Eso, el Deose debería pensar en esto antes de su próxima reunión. Y se paró en su lugar, mirando hacia adelante,
con una mirada de comprensión completa y sorpresa, mientras el sudor corría por su mejilla. Entonces la puerta de la habitación secreta se cerró de golpe, y Deo se continuó desconcertado, viendo lo que estaba pasando, apoyándose en la mesa y simplemente permaneció en silencio. Deose se hizo a un lado un poco, poniendo una mano en la mesa y sosteniendo al otro en su bolsillo. Y miró hacia abajo con gran miedo y malentendido, razonando que no entendía lo que destino. Edipo estaba hablando de. Pero como 3 más, estuve involucrado en algo similar. El futuro debe llegar y pensé que era claramente ideal heredar la historia del Olimpo. Entonces Deose se sintió muy avergonzado y sonrojado, juntando sus manos frente a su cara. Y pensé que todas sus historias eran las mejores. Incluso se puso nervioso, mientras las voces de las constelaciones lo saludaban. El protagonista se volvió bruscamente hacia un lado, con una mirada de comprensión completa y sorpresa. Hasta que varias nevadas, las plumas blancas volaron justo delante de él, emitiendo una luz dorada brillante. Doc miró hacia adelante a las puertas, abriéndose ligeramente. Tan hermosa. Las plumas blancas continuaron volando en el aire, justo enfrente de él, y todo estaba iluminado por un brillo dorado brillante. En el mismo momento, una chica hermosa con ojos verdes y cabello rubio miró desde la puerta ligeramente abierta, esperando con una mirada inocente. Y todo lo hermoso. Las plumas blancas continuaron volando al frente. El protagonista continuó de pie en el mismo lugar, sosteniendo una mano en su bolsillo y el otro apoyado en la mesa, y con una sonrisa en su rostro. Miró al frente con una mirada benévola, diciendo que pensó que el dueño del arca aparecería. Él mismo. Pero ella vino y razonó esa constelación. Ese era con él desde el principio. De todos los escenarios al mismo momento. Él pensó que este era un juez tan ardiente Uriel. Y en ese momento ella entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella e inclinando la cabeza hacia abajo. Una pequeña mirada a un lado con una mirada inocente, preguntando qué aparentemente quería. No me gusta que haya venido. Doc inmediatamente miró hacia adelante, con una expresión avergonzada y seria en su rostro, diciendo que no. Y hasta estaba contento, pero en su corazón estaba muy contento con lo que estaba pasando. Y pensé que, ¿quién sabía que parecía tan agradable? Ariel levantando la cabeza ligeramente hacia arriba. Esperaba con ansias, su boca ligeramente abierta con sus grandes ojos verdes. Y se parecía al ángel que es, iluminando todo alrededor con un brillante brillo dorado al mismo tiempo. Ella extendió sus alas, y todo alrededor estaba iluminado con luz dorada y plumas blancas comenzaron a caer. Entonces, ella saltó hacia Deose con gran velocidad y lo abrazó, sonriendo ampliamente, diciendo que ella quería conocerlo tanto. Mientras detrás de ella estaban sus enormes alas blancas como la nieve, y las plumas caían de ellos. Mientras Deose estaba en su lugar, y no entendía lo que estaba pasando, extendiendo sus brazos a los lados. Dil se frotó la cabeza contra el pecho, y estaba muy contento sonriendo, emitiendo una luz dorada brillante. Mientras el protagonista estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando, y miró con incomprensión en sus ojos. Doc bajó bruscamente la cabeza un poco más bajo, y miró al frente, sonriendo un poco con una mirada amistosa, diciendo que él también quería conocerla. Inmediatamente después de esto, el protagonista preguntó qué. Ella había venido a ofrecerle el camino del Mesías. Y Uriel se estremeció bruscamente,
y estaba muy sorprendida por lo que escuchó. Continuando abrazándolo en el mismo momento. Ella retrocedió un poco. Extendió sus alas y dijo eso exactamente. Y para eso vino. Y él era tan guapo que ella se olvidó de eso. Hasta la única en el mundo y justo frente a ella. Estaba muy contento de escucharlo y sonrió. Habiendo dicho eso, ella habla de manera bastante convincente. Uriel continuó de pie en su lugar, levantando un poco la cabeza, y con gran entusiasmo en sus ojos. Ella le preguntó a Kim Yakya si aceptara la leyenda del Edén. Y él se paró justo frente a ella, y cerrando los ojos y sonriendo un poco, dijo con una expresión tranquila, que todavía necesita pensar en esto. Y también preguntó por qué decir que su historia es la mejor. Después de lo cual, Uriel dirigió sus alas blancas como la nieve hacia adelante, y llevándose una mano al pecho, saludó dos y de pie en su lugar. DIJOS. El resto de las nebulosas no estaban cerca de ellos. Hasta que la protagonista, que está justo frente a ella, bajó las manos a lo largo del cuerpo. Creo que el camino del Mesías, entre las otras leyendas del Renacimiento, tiene el mejor estado. Sin embargo, al mismo momento, la protagonista inmediatamente dijo que al elegirla, perdería algo importante. Y se paró con una expresión no muy complacida en su rostro. Y Uriel lo miró con gran sorpresa, con grandes ojos verdes, y se llevó la mano al pecho diciendo que sí. Esto es cierto, entonces ella, llevándose la mano a la barbilla, ligeramente inclinando la cabeza hacia abajo pensativamente, dijo eso al elegir su leyenda. Tendría que convertirse en una unidad, lo que significa que nada funcionaría. Mientras DOC está parado frente a ella. Estaba muy sorprendido y desconcertado por lo que estaba pasando. Creo que lo hizo. No esperaba que fuera tan fácil convencerla. ¿Por qué le importaba tanto a Uriel? Él convirtiéndose en un único. Dios esperaba con una gran sorpresa e interés. Directamente en Uriel. ¿Quién murmuró algo en voz baja? Y miró hacia otro lado con una mirada culpable de desesperanza. Dice que ella no sabe qué hacer. Y Metatron dijo que la banearía de internet durante un mes si ella no lo trae. Pero si Kim Yakya se convierte en una unidad cuando se une a ellos. Entonces lo que Uriel continúa en su lugar, llevándose la mano a la barbilla. Y de repente un pensamiento le vino a la mente. Ella dijo que, ya que se convertiría en unicornio, ella simplemente podría cambiar su posición. Mientras el protagonista está de pie junto a ella. Estaba muy sorprendido. Y no entendía lo que estaba pasando. Mentalmente preguntando qué otra posición. Inmediatamente después de esto, Uriel cerró las manos en puños, directamente frente a ella, y levantó sus alas blancas como la nieve. Con voz segura dijo eso seguro. Y no debería preocuparse por convertirse en una unidad. Ella de alguna manera resolverá este momento. Y el protagonista se paró derecho frente a ella, sacudiendo la cabeza de un lado a otro en negación. Y puso su mano recta frente a él. Entonces Doc, con una expresión claramente disgustada en su rostro, llevándose la mano al pecho, dijo que definitivamente no quería convertirse en eunuco. Ariel estaba muy emocionada y parecía estar radiante con felicidad, sonriendo ampliamente y abriendo sus grandes ojos verdes aún más. Ella dijo que entendía, pero incluso en este caso todo saldría bien. Ideóse inmediatamente. Dijo que estaba esperando el próximo. El protagonista estaba en medio de la habitación secreta. Sus manos se cruzaron en su pecho.
mientras que un brillo azul brillante del sistema apareció justo enfrente de él, en el lugar en el que Uriel acababa de estar. Doc continuó encontrándose con otras constelaciones y escuchó sus solicitudes y sugerencias. Estar en la habitación de los secretos y cambiando periódicamente sus posiciones. Y razonó eso después de eso. Muchas otras constelaciones vinieron a él. Luego razonó que lo más agradable fueron las constelaciones históricas de la península coreana que trató de inspirarlo. Y el protagonista recordó cómo Kim Sejong vino a él y le dijo que él era la esperanza de ellos. Y el mundo y el gran rey Jung también vinieron a él, diciendo que no debería extraviarse. Do se continuó razonando que parecía que no querían que se involucrara con cualquier constelación. Hasta ahora, una de las charlas fue levitar en el aire, con un micrófono en sus manos, diciendo que era hora de hacer resultados de la herencia pública. Y comenzarían con Selena Kim desde los CEO. Ella misma se paró en el escenario, cerca del púlpito con un micrófono. Su imagen fue transmitida en las pantallas del sistema. Selena se paró en su lugar, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado y sonriendo ampliamente, mirando al frente con una mirada benévola. Y la charla continuó diciendo que ella decidió heredar la leyenda del indomable Iyas, otorgado por la constelación de la última conciencia. El resto de los representantes del pueblo se sentó en el escenario cercano, en sillas pequeñas mientras el protagonista, con sus manos dobladas sobre sus rodillas. Pensé que por supuesto que eligió el Olimpo. En el mismo evento, recordó los acontecimientos del pasado reciente. Como Perséfone sentada en la mesa. Miró hacia adelante, inclinando la cabeza ligeramente hacia abajo, con una expresión amenazante y seria en su rostro. Diciendo eso, tienes que pensar detenidamente en si sería tan malo hacerle algo a alguien. Tu deose enemigo continuó sentado en su lugar. Y vi lo que estaba pasando. Razonando que tal vez Perséfone le estaba insinuando sobre toda la leyenda del Renacimiento. Y tenía más de una vida. Lo que significa que alguien probablemente quiero aprovechar. Mientras que en el mismo momento ella entró en el escenario. Iris, la protagonista, se sentó en su silla y se llevó la mano a la barbilla, con una expresión seria en su rostro. Razón por la que ni Idan ni los Vedas se darían el derecho a un renacimiento y haber heredado su leyenda. También recibiría todas sus limitaciones.